play a live, do you think, or is it, I'm pretty sure I will. Yeah, I've kind of rejigged. Not that Emma was not a priority. You totally were, Emma. Oh, yeah, Claire. Right, it's 11:44, which means we're Bueno, back son on las track. It's all 11:44, perfect. estamos And a tiempo y the next speaker, like I perfecto. said, is going to be Mr. Ben Nuestro siguiente Cormack, who is orador va a now ser unmuted. Hey, Ben, el how you señor doing? Ben I'm all right, Matt. How are you, Cormack. mate? Hola Right, Ben, ¿cómo mate, yes, estás? yes, Yo good. estoy bien, ¿cómo estás tú? I'm part of your Bien, diversity as well as a soy member of parte the lower de tu classes with my strong diversidad, Definitely. con And mi this is why this acento year not only have we bastante got fuerte, ¿cierto? translation simultaneously Este into Spanish, año, there'll also por be eso tenemos subtitles traducción al provided, for español those y of you también who vamos a struggle with poner Spanish speakers and subtítulos they're more para los que no, luchen no, con no, alguno de los Watford, oradores. are you? You're not in London at the moment, where are you? No, I live down on the No south estás coast. en Londres, I'm gonna go ¿cierto? into my No, vivo en la posh accent, costa but become a sur. social butterfly now Voy a to, seguir, to me make voy a sure volver that I en am una mariposa social para que todos entiendan mi acento, para conectarme con el público. I'm down on the south Estás coast, en down Kent. in Ramsgate. No, estoy en la It's a costa wonderful, sur, beautiful, scenic part of the que es una... son unos paisajes I'm hermosos. not sure if I brought it up or dragged No it. estoy You seguro. know, who knows? Right, mate. Well, thank you so much for, Bueno, muchas gracias being one of the speakers. I think por Maura's gonna estar give you a chance aquí to con share your nosotros. screen. Mauro te va a dar la oportunidad de compartir tu pantalla ahora y vamos a proceder. Sí, Ben, puedes compartir tu pantalla. The magic of Zoom. Ah, la magia del Zoom. There we go. All works. Ahí estamos. Todo funciona bien, fantástico. Primero me gustaría agradecerle a Matt por invitarme a conversar con ustedes sobre las maravillas del movimiento. Me habría encantado haber hecho esto en auditorio en vivo y después tomarnos algo y conversar. Hacer estas conversaciones para arreglar el mundo bien tarde en la noche, después de las conferencias. Lamentablemente hay que hacerlo en este formato. Conozco a Matt hace muchos años de manera personal y profesional. Se trata de tener una buena conexión y creo que es parte del placer de conectar en esta línea de trabajo. No sé si tengo muchas o muy pocas diapositivas, vamos a averiguarlo ahora. 30 minutos, es un tiempo bastante curioso. Y voy a hablar de la variabilidad del movimiento, algo que he discutido hace varios años. Y vamos a discutir sobre si es esperanza, es algo de moda o es la realidad. Es algo de lo que tenemos que pensar cuando trabajamos con personas. Vamos a ver datos, investigaciones, van a tener un poco de mi opinión. Soy muy libre con mis opiniones, así que les voy a dar un poco de esto también. Y veamos lo que estamos haciendo y lo que está sucediendo. ¿Qué es la variabilidad del movimiento? Definamos lo que vamos a discutir. Este es del trabajo de Sturgeon y dice que una de las cosas más comunes del movimiento humano es su variabilidad. La variabilidad del movimiento humano puede ser descrito como las variaciones normales que ocurren en el desempeño motor en múltiples repeticiones de una tarea. Esta variabilidad es intrínseca en todos los sistemas biológicos y puede ser observada fácilmente. Si una persona intenta repetir el mismo movimiento 2 veces, las 2 acciones jamás van a ser idénticas. Y esto choca un poco con nuestra idea de prescripción del ejercicio, nuestra idea de buena forma o de incorrecto, malo o buen movimiento. Tenemos estos términos definidos en la teoría y en la comprensión general. Y lo que es bueno es ver un poco de la información alrededor de este tema y cómo esto puede influenciar cómo trabajamos con personas y cómo puede influenciar cómo enseñamos el ejercicio, cómo vemos la forma del running. Y quiero decir inmediatamente que soy el peor corredor del mundo. Espero alguien compita conmigo por este título. Yo creo que lo hay. Una de las cosas que he logrado evitar al hacer esto en Zoom es ir a correr en Brighton en la conferencia. Definitivamente me escapé de eso. Variabilidad.
Sigamos con esto. Si pensamos en la variabilidad del movimiento, cuando hablamos de cosas como forma de correr, tenemos estas personas que son ideales. Si tenemos un entrenador que va a decir esto es correr bien y esto es correr mal. Pero si vamos a un gimnasio y nos paramos detrás de muchas cintas corredoras, vamos a ver la variedad en la forma en que la gente corre. Si vemos alguno de los top corredores, hay cosas interesantes que no vamos a ver como ideales o perfectas. Quizás personas con esta sobrepronación o etcétera. Tenemos esta foto de Paula Radcliffe, pero ¿describiríamos su estilo como ideal? ¿Lo describiríamos como algo que le enseñaríamos a otras personas? Pero parece que funciona para ella y es eficiente. A veces nuestro movimiento debe ser visto como una huella dactilar. Tenemos estos ideales fuertes de cómo un humano debe funcionar, su postura, la forma en la que se mueven. Y creo que a veces necesitamos ver la desviación estándar, que es un poco más amplia de lo que creemos y discutimos. ¿Y por qué necesitamos hablar de la variabilidad del movimiento? Creo que tenemos una comprensión simple del movimiento, la medicina, la salud y el fitness. Tenemos estos modelos y fotos de cómo el cuerpo funciona como una máquina, pero no es así. Es un organismo humano y biológico que es muy distinto que una cosa biomecánica o mecánica. Podemos medir cosas biomecánicamente, pero no significa que el organismo sea biomecánico. Es biológico, significa que se adapta y es variable. Y usualmente tomamos estas fallas del movimiento y las culpamos de la lesión. Sobrepronación, excelente ejemplo. Si ponemos en Google sobrepronación, van a aparecer cosas de lesiones, de tobillo, de espalda, de cadera, de rodillas, y vamos a culparlo a esto. Pero cuando hablamos de la sobrepronación, no sabemos lo que es sobre. Tenemos una buena definición de lo que es la pronación. Y sé que Kevin, que presentará mañana, tiene un excelente blog que habla de esto con mucho detalle, hablando de lo que sabemos de la pronación y esta falla del movimiento. Y lo que terminamos haciendo es poner estas reglas que usamos sobre lo bueno y lo malo. Y la gente se obsesiona con la idea de una forma correcta. Hay que hacer el ejercicio de esta forma. Y a veces podemos poner a la gente en esta prisión del movimiento y nos convertimos en los policías del movimiento. Y un buen amigo, poner a la gente en esta prisión del movimiento es algo que he visto en mi práctica clínica mucho en los años, esta idea de que tú te mueves mal y esto contribuye al problema. No hagas este movimiento, no hagas este otro. Y esto afecta a muchas personas, mucho más que la persona se da cuenta. Y luego el siguiente profesional tiene que hacerse cargo de esto. Este es un estudio que salió publicado hace unas semanas, ya no recuerdo, que tenemos esta idea de lo que es una forma de correr apropiada y cómo y probablemente que correr bien va a generar una buena economía de correr. Y no soy experto, no le digan a Matt que no soy experto, pero lo interesante con este estudio es que trata de encontrar esta idea visual de lo que es una buena forma de correr, y esto va a conllevar una buena economía de correr. Pero no se pudo definir ni escoger a las personas que eran más económicas versus los que no, en una identificación visual. Entonces, la percepción de lo que es bueno y malo quizás no siempre está relacionado con la edad de lo que es bueno y malo. Paula Radcliffe era esta corredora eficiente, pero que tiene esta forma, y quizás ustedes dirían, no, ella no es la más eficiente, si no supiesen quién es Paula Radcliffe. Entonces, de esto se trata la medicina basada en evidencia, de tomar un sujeto y decir todas estas cosas de las que hablamos en Internet y vemos en la investigación, son tan sólidas como creemos. La medicina basada en evidencia usualmente nos dice qué no hacer y no siempre qué sí hacer.
Y hay valor en eso. Lo bueno por hacer es comprender mejor el movimiento para que después podamos informar sobre cómo hacemos las cosas. Tenemos que ver el movimiento como un fenómeno emergente. No voy a detallar mucho la filosofía de emergente porque es complejo, probablemente más allá de lo que me pagan, pero sistemas complejos tienen distintos subsistemas que funcionan juntos, sistemas energéticos, motores, etcétera, y luego tenemos una tarea y restricciones individuales, el ambiente, la superficie, el viento, la lluvia. Tenemos comas como la tarea, correr o correr a distintas velocidades o correr en un campo de fútbol versus una larga distancia. Y tenemos las restricciones individuales que pueden ser nuestros sueños, nuestros miedos, nuestras fatigas, nuestro estado de lesión. Y estas cosas se unen en este organismo complejo que es una persona, que no hay nada más extraño que una persona. Se unen y generan un comportamiento espontáneo. Si estoy en un campo de fútbol con una pelota y corro hacia alguien, cómo la persona frente a mí se comporta influencia cómo yo me comporto. Y eso sería un comportamiento emergente espontáneo. Y a veces no podemos ver el movimiento como algo simple. Es mucho más complejo de lo que le damos crédito. El dolor es complejo y emergente. Las conversaciones son complejas y emergentes dependiendo de mi actitud y la actitud de ellos hacia mí y las preguntas que hago. Necesitamos alejarnos de esta idea simple de que el movimiento es X y se mantiene X. Y que no evoluciona, pero sí cambia de acuerdo al constructo. Una de las primeras personas en ver esto era Bernstein, y hizo cosas fantásticas en los 30, 40, 50 y 60. Y primero vio a los herreros cómo golpeaban el metal de manera repetitiva. Él describió este fenómeno de repetición sin repetición. Esta idea de que si repetimos algo, probablemente se repite de manera diferente. Bernstein vio esto como un error. Sí que podíamos eliminar esta repetición y íbamos a tener un patrón de motor óptimo. Su idea de control motor era eliminar las variaciones y retener lo óptimo. Ahora, la pregunta que se hace recientemente ¿es un error o un recurso? Persona como Latash describe esta dicha de abundancia. Tenemos esta idea de abundancia en donde el error es un recurso y nos permite hacer cosas, nos permite ser seres humanos. Quizás necesitamos cambiar nuestra idea. Cuando pensamos en el ejercicio, ¿qué hacemos? ¡Wow! Eso fue una mala repetición. Necesitamos corregirla inmediatamente. ¡Oh, corres terrible! Vamos a corregirlo. Cuando en realidad quizás este error no es un error. Quizás nuestra mente está muy cerrada. Si pensamos en un valor medio de cómo se corre, qué tan amplia es la desviación estándar, creo que estas son cosas que hay que considerar en términos de la muestra y en términos de variaciones en general. ¿Qué nos permite hacer esta abundancia del movimiento? Nos permite hacer tareas diferentes, ambientes diferentes, y hablamos de carga, ¿cierto? Que es un concepto en la nebulosa. Y reparte cargas a lo largo de las estructuras. Si pensamos en el estrés, ahora estamos todos muy estresados con lo del COVID, pero estamos hablando de estrés en términos de fuerza por área. Mientras más variamos nuestro movimiento, más variamos cargas y más variamos las fuerzas en nuestras estructuras. Las lesiones son otro complejo fenómeno complejo emergente. Se habla mucho de la complejidad de la lesión. ¿Y podría esto ser parte de eso? Yo creo que sí. Cuando vemos los datos, se ve así. Así que sí, veamos los datos. Veamos estas datas.
Soy un poco un nerd de los datos y me gusta esta área de la investigación. ¿Qué me gusta? A algunas otras personas le gusta, yo soy un nerd. Pero me hago cargo de esto. Este es un trabajo que observó personas asintomáticas evaluando un sensor caminando en una cinta. Estas son las variaciones de una persona en estas distintas caminatas. Y lo que vemos es esta variación. Si vemos a la misma persona haciendo la misma cosa, muchas veces tendemos a ver diferencias. Si han utilizado un software de análisis del movimiento o esos sensores como algo como estos, sabemos que los datos están en todas partes. Pasé unos años tratando de entender algunos de estos datos y wow, era muy intenso. Podemos ver que en este templado de movimiento general, algunas partes de la marcha van a estar más contrañidas por la mecánica, pero vemos estas variaciones naturales. ¿Cuál está equivocada? ¿Cuál está correcta? No lo sabemos. Pero si vamos a observarlo desde afuera, estamos seguros que algunos dirían, wow, eso no está muy bien o eso está muy mal. Así que creo que es importante que observemos esto de manera más amplia. Acá hay un estudio de Ferber. La línea en negro es el valor medio, valor promedio. Esto es post-rehabilitación. Y cuando observamos las variaciones aquí, estas son personas dentro del estudio, no solo una persona, podemos ver. Si imaginamos que tenemos esta media, también tenemos esta desviación estándar. Y si sobreponemos una población más amplia, veríamos un intervalo de confianza muy grande. Y esto es el lenguaje técnico muy grande. Y vemos que esta variación. ¿Cuál es lo correcto? ¿Cuál está equivocado? ¿Cuál va a conllevar a más lesión? ¿Quién va a correr más rápido? No siempre sabemos esto. Pero esto no detiene a que las personas sepan lo que está bien, lo que está mal, lo que va a causar una lesión, etc. Quizás a veces tenemos que dar un paso atrás y ver qué es lo que sabemos. Esto calza con los datos que tenemos. A veces no siempre sabemos qué hacer con los datos. El problema con la investigación es que a veces tenemos mucha y no sabemos qué significa. Pero creo que podemos comenzar a ampliar nuestra idea de lo que el movimiento humano es, debería ser, se ve y cómo influencia nuestra práctica clínica o nuestros entrenamientos o nuestra práctica deportiva. Este es un gran estudio de Lundgren del 2007 y esto es genial porque una de las cosas de los estudios biomecánicos que queremos quitar estos artefactos de datos como estos errores en los datos. Lo que hicieron aquí fue que le pusieron pines a los huesos. Levante la mano quien dijo esto es para mí, pero no lo sé, pero nos dio datos muy interesantes, un estudio muy comprensivo que muestra esta variación que ocurre y utilizaron estos lindos colores, me encanta, y mostraron estas variaciones de manera gráfica para mostrar estas personas asintomáticas, distintas articulaciones que se mueven de manera distinta en otras personas, ya sea motor, anatómico, no sabemos. No sabemos cómo se debería mover la gente, pero quizás no siempre sabemos cómo no deberían moverse. Y si queremos jugar un juego y nos gustan los juegos, me gusta ser lúdico, si tienen un lápiz y un papel, escriban su nombre, escriban su firma. Pueden escribirla exactamente igual todas las veces o hay una variación del desempeño, incluso en algo tan único como la firma. Si tienen un experto en caligrafía, alguien les va a decir, sí, podemos decir que eres tú, pero ustedes pueden repetirse a sí mismos una y otra vez de manera exacta y creo que esta es la variación biológica que vemos. Si nos volvemos técnicos, podemos hablar de la teoría,
de las hipótesis de control y todas estas cosas, pero no lo haremos, lo vamos a mantener liviano, probablemente porque no lo diría bien. Esta es una investigación del 2019 que observó la variabilidad de la sentadilla. Tomaron a 10 hombres sanos, vieron su cinemática y inter e intra variabilidad en cómo la gente desempeñaba este movimiento. Me gusta una imagen, una buena imagen de esto, y acá un participante hizo 6 sentadillas distintas dentro de estas series de una repetición máxima al 90%. Y acá vemos variaciones kinemáticas. Y tenemos la cinética también, que es el flujo energético en la articulación. Y vemos esta variación normal. ¿Cuál es bueno, cuál es malo, cuál es normal, cuál es anormal? ¿Cuál pone en riesgo a alguien? No lo sé, no tengo idea. ¿O es parte de el comportamiento humano? ¿Cómo esto puede influenciar su práctica ahora al enseñar una sentadilla? Entonces, cuando explican una sentadilla, el pecho, las rodillas, las caderas, y ahora las personas se vuelven robots. ¿Es esto un reflejo del movimiento humano? Creo que los datos nos libera un poco de lo que hacemos y cómo lo hacemos con las personas, porque quizás no somos nosotros quien vamos a afectar, sino el usuario que se vuelve consciente. ¿Qué dijeron estos tipos? Considerando los resultados, mostramos que los participantes entrenados hacían la sentadilla de manera diferente entre uno y el otro, con variabilidad. Y la noción de que hay un patrón de movimiento óptimo para la sentadilla, que debería ser adherido por todos los individuos para lograr un desempeño máximo, no es apoyada. Esta idea de que hay algo sin riesgo, hay algo perfecto, esta perpetuación que tenemos, no sé si siempre se refleja. No es que estoy sugiriendo que sepa lo que va a causar esto, pero sí sé que a veces nuestra noción de lo que es apropiado e inapropiado es diferente a lo que pensamos. ¿Y cómo se relaciona esto al dolor y la lesión? Y aquí estamos hablando de lo que yo hago. Esto fue un estudio del 99 con Hamill, cuando yo era joven. Y lo que observaron aquí fue un grupo. Bueno, las cosas que se miden, esto es muy técnico. Observaron variabilidades, muchos conceptos técnicos, pero encontraron que la variabilidad de aquellos que eran sanos era mayor que aquellos que tenían una lesión. Y esto es muy consistente con la literatura. No es perfecto, pero veo un tema consistente, que la variabilidad después del dolor tiende a disminuir. Y esto calza con nuestra idea de dolor y protección, de que el cuerpo quiere protegerse a sí mismo de más lesión, entonces hace esto reduciendo el movimiento y reduciendo cargas. Lo vemos con el cruzado anterior, etc. Pero son datos interesantes. Pero ¿sabemos qué hacer con esto? No hay mucho que sabemos. Podemos preguntar si es necesario cambiar. Y nuevamente, el movimiento y el dolor es tan complejo, no podemos decir que hay una relación lineal simple entre esto. Este estudio salió hace un par de semanas viendo en la reeducación de la marcha y el dolor patelofemoral. Hicieron algunos ajustes y lo hicieron como una intervención. Una de las cosas que encontré fue que esto persistía en el tiempo y que esta variabilidad aumentada fue observada después de la intervención en la articulación. Y nuevamente, no podemos sacar conclusiones lineales, pero son datos interesantes, y encontraron que esta cinemática influía al estrés patelofemoral, que cambiaba los patrones de carga
a clinical Y effect, all right? esto podía explicar quizás un efecto But it's not clínico. just, patellofemoral pain that we see. Pero no es solo el Or dolor running patelofemoral or knee, but we see this quite a lot o in correr an o la area I know a bit rodilla, more pero about, vemos which is mucho the esto en un área de la Again, que we sé have más, this, que es la, long-term kind of la concept of espalda, core la columna stability. lumbar. We need to get that core Hablamos de la firing, estabilidad del core y que el core esté firme y rígido y estable. Pero cuando vemos personas con dolor lumbar, vemos más estabilidad y menos variabilidad como consecuencia. Esto es del trabajo del 2002 y dijo que en comparación con los sujetos sanos, los pacientes con dolor lumbar se caracterizan por una pelvis, tórax más rígida y menos flexible, una rotación entre el cuerpo superior e inferior. Y si esto se vuelve más rígido, cambia lo que pasa entre estas dos fuerzas. Y tenemos un seguimiento muy similar. La ciencia es genial cuando se reproduce. Dijeron, estos resultados apoyan el argumento de que personas con dolor lumbar adoptan una estrategia de movimiento protector, posiblemente una rigidez de tronco aumentada. Y acá podemos verlo en el gráfico de cómo las personas generan esta área lineal en vez de algo más variable en términos de correlación. Este es un estudio interesante en que observaba, no solo observaba el movimiento, pero una variación intramuscular durante una tarea de carga. Y pusieron electrodos en los erectores espinales y observaron los resultados en dos grupos, un control sano y un control con dolor lumbar. Y podemos ver aquí que vemos, a medida que vamos con el movimiento de la información cefalocaudal, lo dijeron en el estudio. En contraste, a personas con dolor lumbar que hacen una tarea repetitiva activan las mismas regiones del músculo, implicancias de fatiga, etcétera, durante la duración de la tarea sin variabilidad en la actividad muscular. Vemos diferencia entre el movimiento interparticipante y también intraparticipante, esta variabilidad muscular. Son cosas muy interesantes. Un gran estudio de Paul Hodges que se llama Mover diferente en dolor y que la lesión y el dolor tienen un efecto muy interesante en la forma en que nos movemos. Muchos años atrás se me dijo que el dolor apaga algunos músculos y desde entonces hemos visto que quizás esto no sucede, sino que quizás se activan un poco más. Ese es mi perro. Este es lo maravilloso de hacer esto en casa. Vamos a ser profesionales y seguir hablando. La distribución de la actividad entre los músculos, evitar el movimiento, una reducción de carga, de fuerza, evitar la función y una limitación en la actividad o la participación. Hay tantos cambios que pueden ocurrir con la presencia de una lesión y post-lesión. Y a veces estas cosas persisten durante el tiempo. Vemos acá también otro esquema. Y pregunto, ¿qué significa esto para ustedes? Y para mí se trata de la complejidad. Estas son todas las cosas que pueden ocurrir. Se trata de la complejidad que sucede con una lesión. Estas son cosas que es más fácil decir, sucede esto, y hay variabilidad incluso en la respuesta. ¿Qué mensaje nos llevamos a casa? Estamos bien con el tiempo. No se estresen con lo perfecto, la forma perfecta, el movimiento perfecto, perfecto lo que sea, el ejercicio perfecto. Hay tanta variación en la estructura humana, en la función humana, que en lo perfecto es bastante difícil de lograr. Y no sabemos lo que es perfecto.
A veces lo perfecto puede ser un problema. No culpen a las lesiones con el mal movimiento. La complejidad de la lesión es compleja, los sistemas dinámicos. Hay buenos estudios saliendo en los últimos años. No podemos decir que una lesión ocurre por un mal movimiento. Es algo complejo. Necesitamos encontrar la zona de ricitos de oro. Mucha variabilidad, mucho ruido no es la respuesta, pero mucha rigidez tampoco lo es. Es algo entre medio donde la variación humana saludable y natural ocurra. Esto puede cambiar con la carga, con la velocidad, pero a veces hay que permitir que ocurra o emerja. Necesitamos crear un ambiente que permita que esto suceda. A veces sobreentrenar mucho, enfocarnos en esta forma puede ser nocivo para algunas personas. Para algunas la rehabilitación se trata de liberarse, no de controlar cosas. No sean este tipo, no sean el sargento Major. No pongan a la gente en esta prisión del movimiento. Creo que Mike James lo dijo antes, que a veces podemos estar muy enfocados en estas cosas y terminamos haciendo que no sea divertido ni una experiencia que contribuya a esta persona. En estos aspectos mentales, a veces necesitamos variabilidad y disfrutar las cosas. No todo el entrenamiento tiene que ser el mismo. Y para terminar, para mí, la variabilidad, el cambio es bueno. Ya sea esto un deporte diferente, cuando vemos cosas como especialización temprana para los niños, pero nosotros como adultos nos volvemos especializados. Somos corredores, triatletas, tenistas, y a veces exponernos a distintas cosas es natural y es normal y es sano. Tenemos patrones de movimiento diferentes. Si creen sobre nuestra experiencia del movimiento a lo largo de los años, disminuyen. Quizás podemos expandir esto. Quizás podemos tener nuevas experiencias que influencien nuestro espectro biopsicosocial. El entrenamiento de fuerza, yo sé que hay personas que van a hablar de esto, y para corredores esto va a ser genial, pero ¿siempre es específico a la fuerza o solamente a veces es una variación en las cargas? ¿Es algo más que no es el running, por ejemplo? ¿Podría ser el ciclismo? ¿Podría ser el yoga? Y encontrar las intensidades de entrenamiento. Hay personas que son muy intensas con su ejercicio. Hay personas que son o que les gusta un estado más largo y estable. La variabilidad es muy importante y a veces el tipo de ejercicio que hacemos varía naturalmente la carga, por ejemplo, y su intensidad. Alguien quizás va a decir, no, yoga, mi yoga es intenso. Pero ustedes saben, entienden este concepto. Espero que puedan llevarse estos mensajes a casa. Les mostré la evidencia, les mostré mi opinión liberal que me gusta compartir. Y espero que hayan obtenido algo alrededor de o respecto a esto. Excelente, Ben, muchas gracias. Acabo de tuitear lo que dijiste. Eres tan bueno, todo el mundo se involucra, probablemente todos están inmediatamente prestándote atención. Y agradezco, es muy difícil lo que estás hablando y hacerlo en esta presentación corta. Es difícil, ¿cierto? Porque está entre medio. El tiempo es difícil, no son 25, no son 45 minutos, pero las conferencias suelen ser cortas o largas, así que me mandaste aquí una bola difícil. Creo que la variabilidad de las presentaciones no es un error, la veo como un recurso. Qué bueno que me escuchabas, Matt. No todos me escuchan. Muchas gracias, Matt. Tenemos muchas preguntas. Vamos a comenzar con la italiana. Ella te va a hacer una pregunta. Primero, conozco a esta italiana.
¿Podemos dejar de compartir la pantalla para ver tu cara de cerca? Sí. Hola. Hola, Ben. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, Ana. ¿Cómo estás tú? Ben, esto va a sonar un poco estúpido y me disculpo. La falta de variabilidad del movimiento y el dolor que discutimos ahora. ¿Qué pasa con el desempeño? Trabajo mucho con crossfiteros y levantadores de pesas y lucho con los entrenadores que intentan ser muy específicos en el movimiento para quitar esta variabilidad que tienen. Y el argumento que veo es que son más eficientes en su actividad para poder distribuir mejor la carga. Por lo tanto, pueden levantar más peso. ¿Qué crees al respecto? ¿Es diferente entre variabilidad del movimiento para el desempeño versus el dolor? Creo que el dolor tiene un efecto profundo en la variación y la variabilidad. Esto lo sabemos. Supongo que el punto sobre la eficiencia es que podemos decir qué es eficiencia y lo comentamos sobre la eficiencia para correr. Cuando uno quiere identificar a lo más eficiente visualmente, uno no lo hace tan bien. Cuando se mide versus el VO2 max, etcétera, se ve que quizás lo que creemos que es ideal, lo que creemos que es bueno, no siempre es tan bueno. Ahora hablamos de la variabilidad de la mente, ¿cierto? Que es algo completamente diferente. La variabilidad de los terapeutas, de los entrenadores, es un desafío más grande. Pero tenemos que ver la evidencia y la evidencia nos dice que cinemáticamente, ¿qué es lo que vemos en distintos escenarios? Es por esto que discutimos la medicina basada en evidencia, porque nos da un punto central. Esto es lo que sabemos, más que tener las distintas opiniones. Yo diría que naturalmente, inherentemente, un poco de variación y variabilidad es algo bueno y que sobreentrenar algo a veces... De hecho, sabemos si algunos de estos entrenadores han empeorado a algunos de sus atletas. Somos muy buenos en pensar que lo nuestro... Si pensamos sobre el dolor lumbar, ¿cómo sabemos que no hemos empeorado a las personas? Nos gusta pensar que los mejoramos, pero no lo sabemos. Mi punto es este, porque en el CrossFit hay mucha alta intensidad. Y no todo el tiempo pueden mantener esta forma perfecta. Y quiero que sean fuertes con esta forma no perfecta. Les digo, fortalezcamos así para que no te lesiones. Porque eres fuerte en todos los movimientos, con la rodilla adentro, con la rodilla afuera, o con la rodilla arriba, la rodilla abajo, lo que sea. Quería saber alguna investigación que no pude encontrar sobre la eficiencia del movimiento y su variabilidad. No que yo sepa, pero parece que voy a leer un poco más. Ya soy nerd y ahora voy a ser más nerd y buscar esta información. Muchas gracias por tu charla, muy buena charla. Me ha encantado de verte, Ana. Gran pregunta, Ana, muchas gracias. Creo que sí. Bueno, si alguien quiere preguntarle algo a Ben, pueden cliquear el botón y levantar la mano. Si no, también pueden levantar la mano en cámara, y también sirve. Ben, tengo una pregunta para ti. No, tú no, de nuevo no. Me confundo con... Cuando se trata del desempeño, hay dos cosas. Lo primero es qué pasa con levantar mucha carga. Porque sabemos que si un levantador de pesos
y la forma influye. Hay una cierta postura óptima. Podemos estar de acuerdo de esto, pero ¿qué tan amplio es esto, cierto? Si observamos cuál es la desviación estándar de esta media, creo que usualmente vemos este valor medio, lo vemos como algo muy lineal. ¿Qué puede ser lineal, pero mientras más carga se tiene, ¿se vuelve más estrecho este margen? Si vemos los expertos, se ha hecho mucho trabajo entre los expertos versus los inexpertos. Los expertos tienden a tener más variabilidad que los inexpertos, porque tienen más formas de moverse, de tener recursos, de ajustarse, porque tienen la habilidad. Usualmente hablan de la variabilidad acá tenemos en la punta esta variable problemática y luego estabilizamos la habilidad y luego tenemos una variabilidad utilizable como un recurso. Toda la función emana es como en una forma U. Creo que lo podemos ver mejor entre expertos, pero algunas posiciones o algunos movimientos van a tener elementos donde la variabilidad es mayor o menor dentro de la acción. Entonces, hay ciertos puntos que son menos variables para la estabilidad, pero la potencia es más variable porque hay más recursos, etc. Creo que son preguntas de un fenómeno complejo. Muy buena respuesta, Ben. Soy un experto en no responder. ¿Cómo puedo sonar inteligente pero evadir tu pregunta? Es una habilidad que tengo. Es como la que nos dice, la respuesta perfecta es la que nos hace más preguntas. La gente quiere sus respuestas y a veces yo les digo, ay, no sé. Muy bien, Matt me salvó. Matt, tienes una pregunta. El otro Matt tiene una pregunta. Hola, Ben. He hablado con un entrenador local de running sobre mi visión sobre el fortalecimiento y el entrenamiento, porque estoy haciendo mi curso de entrenador de running. La variabilidad y la carga es algo que aparece mucho y este entrenador es muy tradicional sobre la forma de correr y sobre el fortalecimiento de los runners que tiene muy poco peso y muchas repeticiones. Cuando lo discuto con ellos, una de las cosas que me dicen o una de las reacciones que tienen es cuál es el punto de esto. Porque si no hay ni una forma correcta para correr, entonces, ¿cuál es mi rol como entrenador? Y creo que era interesante y quiero ver tu opinión al respecto. ¿Puedo darte una analogía? Hablemos de otra cosa del running, porque no sé nada de running. He hecho un poco de entrenador del box. Si tengo algo que está entregando golpes, lo puedo convertir en el golpeador más perfecto. No puedo hacerlo en realidad, pero puedo hacer que mejore. Entonces, nuestro rol como entrenador es maximizar lo que tienen las personas. Voy a tomar a esta persona y quiero que mejore. No quiero cambiarlo. O sí, siento que eso va a hacer que mejoren. Pero entonces todos deberían verse como Paula Radcliffe, porque ella fue la campeona de maratón en los últimos no sé cuántos años. Entonces todos deberían correr así, porque ella es la mejor. Todos deberían correr como Usain Bolt. Y todos dirían, no, porque hay anomalías genéticas, porque bla, 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 bla. Pero el punto es que no podemos tomar una idea porque hay un contraargumento para todos. Tomemos a esta persona, intentemos que mejoren,
pero no Just los find their inner convirtamos, Paula, as no lo opposed convirtamos to- en algo que no I es. love that. Find the inner Paula. Hablemos- There we go. Absolutely. How can we? Sí, how can hay we que encontrar take como this esta person Paula and enhance what they interior have? que tenemos. Sí, Because claro, as it cómo comes podemos back to tomar that esta slide persona before, y I can't mejorar lo tell que you whether they're tienen. efficient or not Como les efficient just dije by looking. anteriormente, So, no puedo you decir know, si I son o think no that we have eficientes to, al you know, observarlos. movement ideals are Creo not que always tenemos ideal. que los ideales del movimiento no siempre son ideales. I can't believe I was going to Muchas ask you gracias. about boxing. I thought that would be ridiculous because it's a running show, and I know Ben likes Te boxing. iba a but let's keep preguntar that sobre out. el And Bam boxing y only goes encontré with, que era "Let's talk about ridículo boxing, porque Matt, esto es 'cause un running show ain't de got a running, run pero and a bueno. run." No, it's true though. I was going to ask you about the boxing. Matt has a habit, Matt Skarsgård, Iba a of asking preguntarte sobre questions el that boxing. other people are about Max to ask. Skarsgård Yeah, tiene Becky, el it's true, hábito he de does. preguntar Um, preguntas que las otras personas quieren preguntar. I did, yeah. I still to make sure there's no other hands up. With Estoy viendo las performance manos again, en alto por si alguien tiene una pregunta. let's take boxing. Con el okay, let's stick with desempeño, boxing, 'cause then you're in your comfort zone. hablemos and then del you can boxing, see from your del face box, you've done a bit of boxing en tu in zona de life. confort. Oh, you bastard. Se nota por tu rostro que has hecho un poco de Where boxing, where de would you say boxeo. variability fits Oh, in, eres for un example, maldito. for having the perfect ¿Dónde jab podría or the decir que perfect la variabilidad cross, tiene or lugar is it a para case- tener el jab there's certain- perfecto o I mean, el to get cross that perfect perfecto? jab, it is a trajectory which Para is tener gonna este come jab from the perfecto same hay una angle and the same trayectoria position and timing, or que va a not? venir del mismo Well, ángulo, en la I misma think one of the posición y al great mismo tiempo examples is o what no. I'm going to go to basketball. Creo que uno de los So mejores what ejemplos. makes Michael Jordan amazing? Ok, voy a hablar right, del is that he can básquetbol. hit ¿Qué the hace que basket Michael from Jordan when sea he's half increíble? bent over, Es que twisted puede round some dude lograr who's el like 7 aro foot cuando tall, está and he's girando y blocking him. esquivando So it's a otro actually his tipo ability to que lo execute bloquea. the skill in a Entonces su non-perfect way habilidad that's de the most ejecutar amazing. And it's the la, same with habili- boxing. It's not la- my la ability habilidad to de una forma you no to stand perfecta. Y es lo still mismo and con me el to hit you with box. this perfect No es la trajectory. habilidad de que It's tú when te this pares geezer in front of you is quieto y yo te moving, pegue en una trying to trayectoria hit you, perfecta, sino trying que to cuando la chase you persona around the ring frente a mí and está knock you intentando the F pegarme, out, está that intentando you're able to perseguirme por el execute ring your skill in y a noquearme. non-perfect Y ahí es cuando So ejecutamos actually, nuestra habilidad maybe en the una ability situación to no execute the perfecta. skill non-perfectly Entonces is the quizás la habilidad de ejecutar una habilidad no perfecta es lo correcto. Brillante, brillante. Nos inspiras cada vez que hablas. Yo pienso, wow, brillante. Muchas gracias, Ben. Son las 12:30. Es la misma pregunta para ti. Sé que es un poco complejo, pero ¿qué tienes planeado para el resto del año? Tenía 5 cosas que quería hacer el próximo mes. Viajar, ir a Polonia y Estados Unidos. Pero por supuesto la situación está al revés. Así que, ¿qué voy a hacer? Tengo algunas cosas online en noviembre 21, 22, donde hablaré sobre lo que suelo hablar, el movimiento, dolor y ejercicio. Y todas estas cosas diferentes. Y luego yo y Adam tenemos Rolling Alone, que tenemos una buena comunidad generada para que la gente se involucre en una forma de educación diferente, quizás no tan académica, sino algo más del mundo real. Estoy haciendo muchas cosas. That's the Better Clinician project, isn't it? Proper name in there. Es ese. No, it's definitely worth Sí, catching up with people. el And I've proyecto always The said from the Better beginning that the Clinician. combination of you Ese and es el Adam Leakins proyecto. we're talking about here, He dicho desde el and principio together que la is a combinación match entre made tú in y heaven. It's Adam brilliant. es una pareja hecha en el cielo, es brillante. Well, again, we celebrate Es variability alguna when it comes to pesadilla para listening pleasures, algunos, but I think lo it digo works. con I think you work really well certeza. together, and I'd encourage Yo people creo to que check ustedes it out. funcionan juntos. Sí, estoy sorprendido de manera grata. He tenido que ver un poco de sesiones terapéuticas, pero funciona. Muchas personas también se sorprenden cuando conocen a Adam. Bueno, no All right, hablemos Ben, de thanks esto. very much so much for joining us. We're going to see you again in the question times, and obviously, if there's any other point during the day you're around and want to chime in, then we'll bring you up as well. All right, mate. And the dogs. Thank There's you. the cue for me to It's go. live. That's brilliant. You go for it. That's like it's real life. I'm gonna have my kids running next. Cheers, All mate. right, buddy. My pleasure. You're listening to Run Chat Live podcast, putting the evidence back into running injury and performance.